Por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, a petición, esto es algo inédito en este programa, ¿eh? Sí. Esto es una temporada que vamos a hacer. La cantidad de personas que nos han pedido los videos, las gráficas, los documentos, los enlaces para ver la presentación de Mercedes Carrasco el sábado pasado fue increíble. Uh-huh. Y como habíamos prometido el sábado pasado, no dio tiempo para cubrir todo el material que trajo. Nos amenazó con volver y volvió. Y además tenía que volver porque teníamos previsto ver sobre todo el asunto del presupuesto. ¿Tú no vas a decir que ella dijo que es de las Águilas? Sí. Hacía falta el equilibrio, porque aquí habíamos 2 liceístas y un aguilucho, ahora ya sigue siendo igual ahora. Somos 2 liceístas y un aguilucho. Bueno, salió Rafael. Rafael se fue, huyó. Sí. Bueno, Mercedes, bienvenida de nuevo. Sí. A nuestro programa, un placer tenerte. Como te dijo Luis, mucha gente interesada en los planteamientos que hiciste el sábado pasado, porque el objetivo es explicar esto de forma didáctica y creo que se logró. Así que vamos donde nos quedamos el sábado pasado para aprovechar el tiempo. Nos quedamos el sábado pasado, hablamos de los hallazgos, de la situación económica actual, para después entrar en lo que va a ser el año que viene, que es el presupuesto. Sí. Me parece que lo último que hablamos fue del sector eléctrico, ¿no? Ahí fue que nos quedamos. Sí, estábamos en el sector eléctrico y un poco tú decías, vamos a primeramente las gracias, como si fuera recapitular lo que tratamos la semana pasada. Reiterarle las gracias de nuevo por permitirme tener un espacio con la ciudadanía, ofreciendo información de manera didáctica y llana. ¿Sí? Micrófono, acércalo. Para acá, vale, sí. Exacto, perfecto. Entonces, en ese recorrido, ¿verdad?, que vamos a hacer, recapitulando, quiero hacer algunas puntualizaciones con respecto al crecimiento económico actual. El 1.5, que lo comparamos con periodos de crisis, pero hay un hallazgo o un tema interesante o importante de remarcar, es que este crecimiento económico de 1.5 es apenas el 30% del PIB potencial. El PIB potencial es el máximo que tú alcanzas en la economía en un periodo largo, prolongado, y el nuestro, en República Dominicana, es un 5%. Es lo que en promedio, los últimos 30, 40 años, la economía ha crecido en promedio un 5%, es lo que permite a los factores de producción alcanzar ese nivel máximo, y es lo que uno aspira a tener, ese crecimiento. Entonces nos encontramos en un 30% de ese PIB potencial, que eso es importante, el nivel de rezago que existe en el crecimiento actual. Y otro punto importante es que el 1.5, cuando tú le des cuenta el crecimiento de la población, que es 1.5 cada año, el crecimiento vegetativo, es 0 entonces. Exacto. 1.5 menos 1.5 es 0. Entonces quería hacer esas dos puntualizaciones. O sea que aunque tú no hagas nada, la economía en teoría debe crecer un 1.5%, porque la población aumenta. Para mantener el mismo crecimiento. Para mantener el mismo crecimiento o quedarte en el mismo lugar o la posición, tú tienes que crecer por encima del 1.5, porque la población nueva que se incorpora toma en consideración o toma ese porcentaje de crecimiento. Entonces, si lo neteamos del crecimiento poblacional, tú tienes un crecimiento nulo. Quería dar esas dos interpretaciones, del PIB potencial y del crecimiento neteado. Luego, en términos del PIB por el lado del gasto, solamente tocamos la inversión de capital pública y privada, pero no puntualizamos el comportamiento de las exportaciones. Someramente dijimos que se estaban desacelerando, pero no la magnitud. Las exportaciones pasan de 24% en el año 2022, enero-junio, apenas un 2%. Entonces, ¿qué tenemos? 24% de crecimiento. De crecimiento. A un 2%. O sea, significa de 2 dígitos alto a 2% es casi un crecimiento nada. Entonces, ¿qué está ahí dentro en esas exportaciones? Las de bienes, las nacionales y zonas francas, y ambas, las nacionales y zonas francas, están cayendo. Es un punto importante. Nos encontramos
con caída simultánea de las exportaciones nacionales de zona franca y de casi todos los productos. Es una caída masiva de todos los productos que la conforman. O sea, las nacionales cayeron 8.3%. Las nacionales cayeron en un 10.3%. Y la zona franca en 0.3%. O sea, el nivel de la caída y podríamos decir, el alcance de todos los productos que la conforman. Entonces, son dos hallazgos importantes. Entonces, un tercer hallazgo es... perdón, Mercedes. El impacto, el cierre de la frontera. Todavía no está ahí. Todavía no está medido ahí. No está medido ahí. Porque esto fue a junio, ¿verdad? Eso fue a junio. Cuando tú lo incorporas en septiembre, que es cero, de Haití, que representa alrededor de un 10% de las nacionales, pero un cero, o sea, ya te está impactando. Y ya vamos por 2 meses casi, un mes y pico. Entonces, ese impacto que no se ha querido medir las autoridades y que debería medirse, porque ya un fenómeno de esa magnitud y con lo prolongado que se espera que va a ser por la situación podríamos decir en términos de político que está detrás, ya debería tenerse las cuantificaciones y podríamos decir cuál es la puerta de salida, qué voy a hacer para reactivar. Y en el sector, las exportaciones agropecuarias. Aquí, si tú lo observas, las exportaciones agropecuarias están también cayendo. Las exportaciones, desde el punto de vista de las manufactureras, también están cayendo y la de zona franca también cayendo. O sea, es un fenómeno de una caída generalizada y masiva de todos los rubros de exportación nacional y zona franca. Vamos a ver las gráficas. ¿En qué número está? Estamos en las exportaciones en el número 8. En el número 8. Sí. Gráfica número 8. Gráfica número 8. Para que se vea ahí. Entonces, en el sector agropecuario... Las exportaciones cayendo, entre las manufactureras también cayendo, y de la zona franca, todas las ramas de la zona franca, textiles, productos eléctricos, joyería, todas están cayendo. ¿Y a qué se puede deber eso? Hay varias razones. Sí. Primeramente tenemos nuestro principal destino, ¿verdad? Quienes lo están viendo en YouTube ven la gráfica ahí. Sí, ahí se está viendo. Nuestro principal destino de exportación, Estados Unidos, y la economía mundial en su conjunto está desacelerada. Pero hay un factor precio importante. Ante el aumento sostenido de los precios a nivel relativo de la economía mundial en su conjunto, nosotros como destino o como país para resultar atractivo, deberíamos tener un tipo de cambio más atractivo del punto de vista para abaratar esas exportaciones. Para lograr competitividad a través de un tipo de cambio. Entonces ahora mismo esas exportaciones no están siendo competitivas y hay otros mercados más competitivos que nosotros. Entonces es un punto importante donde nos encontramos, y desde el punto de vista de las exportaciones, no solamente las de bienes, sino como vamos a ver el turismo. Mira la gráfica del turismo, en la siguiente. ¿Tú no entiendes que el gobierno ha intentado controlar la inflación a través del tipo de cambio para que no le impacte, como es transversal? Totalmente. Que es igual que el subsidio del combustible, por ejemplo, que son métodos de control de inflación. Sí, es un trade-off que tú tienes que decidir. Exacto. Entonces, ahí, se ha privilegiado el ancla nominal de la inflación, es el tipo de cambio, y hacia eso se ha apostado, y hacia eso, que lo vamos a ver más adelante y que lo comentó el profesor Andy Dauager, este fenómeno que tenemos, y lo comentamos la semana pasada, de los casi 300,000 millones que están depositados en caja, es para mantener el tipo de cambio. Básicamente ese es el único propósito. Tendrá otros propósitos, pero eso parece fundamentalmente la política monetaria se ha anclado en un financiamiento rápido del gobierno que se consigue para luego tenerlo en caja y mantener las reservas en un monto, en un nivel que permita hacer las inyecciones cuando necesite. Las intervenciones en el mercado. Entonces, desde el punto de vista del turismo, ¿verdad?, que es el buque insignia de este gobierno, ¿verdad? Sí. Y sobre el cual se ha apostado y que se tiene todas las facilidades y que se brindan las cifras con bombos. Sí, claro, todos los récords. Todos los récords, pero los récords se están apagando. Vamos a ver. Como cuando se observa las exportaciones, los flujos de divisa, lo que genera en términos de divisa en la economía, se ve una desaceleración marcada entre enero-junio de este año
y enero-junio del año pasado. Pasamos de 2.000 millones, que fue lo que se obtuvo el país como ingresos de divisa, a 865 millones. O sea, a menos de la mitad. Claro. Entonces, ¿cuáles son las razones? Y eso no coloca, porque siempre recuerda que en mi análisis yo coloco el país en el contexto internacional siempre, para entender más la dinámica, porque poco nos vemos como isla, eso está pasando en todos los países. No está pasando en todos los países. Nos desplazaron en el ranking internacional, nos mandaron al punto 17, a la posición 17. Debajo de Honduras. Debajo de Honduras, de nuevo, y de El Salvador se nos fue por encima. O sea, el flujo turístico de República Dominicana enero-junio nos coloca en la posición número 17. ¿Y qué está pasando? Mira cómo se observa en la siguiente gráfica, cómo se observa la llegada de pasajeros después de tener unos crecimientos de 2 dígitos y crecimientos elevados. Pasamos de 2 dígitos a 1 dígito y estamos agosto a un crecimiento interanual de 6.9. O sea que está cayendo. Una desaceleración brutal. Claro. Brutal. Pues si vemos que en enero el incremento fue de 27.1. Exacto, y mira cómo ha ido desacelerando. O sea, si te vas a agosto del año pasado a 30.5 y bajaste a 6.9. Pero hay un asunto de temporadas también. No, estamos igual mes. No, él está comparando mes con mes. Igual es mes, ahí el efecto de la temporada. Por ejemplo, en agosto de 2022 el incremento fue de 30.5%. Y ahora fue de 6.9. Y ahora fue de 6.9. O sea que es la tendencia de la desaceleración lo que estamos viendo. Entonces, hay otro fenómeno importante. Aparte del quantum, de la cantidad de pasajeros que está llegando, es la composición del mercado emisor está cambiando. O sea, Europa, que era nuestro segundo mercado emisor, ha ido cayendo drásticamente desde la pandemia y ha perdido punto porcentual, apenas representa un 16%. ¿Y por qué país ha sido sustituido? Por América del Sur y un poco América del Norte. Sin embargo, hay un tema aquí, que el gasto turístico promedio de un turista europeo no es el mismo que la América del Sur, es mayor. Entonces, tú estás perdiendo, luego cuando vas a calcular los ingresos de divisa, la estadía y el gasto es menor, y por lo tanto tu ingreso de divisa está siendo afectado. Esa es la gráfica que vimos allá. Que vimos hace 2 gráficas, los 800 millones versus los 2.000 millones que ingresaron en el mismo periodo. Ahí intervienen los 3 factores, ¿verdad? Bajó la cantidad, desaceleró la cantidad de pasajeros, el gasto promedio y la estadía promedio. Por el cambio. Es un ataque de tres frontal. Exactamente. Entonces, ya eso lo hemos visto, la revisión de las previsiones, pero aquí quería traer en el siguiente 3 slides, en el slide número 12. Vámonos a ese slide número 12. En el 12. Sí, aquí quiero traer también la mirada internacional y de un organismo que tiene esa podemos decir, como rector en términos financieros a nivel mundial, que es el Fondo Monetario, y cuyas proyecciones siempre estamos a la espera de cuál ha sido la posición, si es a la baja o hacia el alza, cuando revisa el crecimiento económico de los países. Y nos damos cuenta que en la revisión última de octubre, que yo lo había comentado, pero este hallazgo no lo había comentado, República Dominicana y Perú, conjuntamente con Haití y Ecuador, son los 4 países que tienen la mayor drástica reducción de una revisión a otra. O sea, me explico. De un 4.2 que había proyectado el fondo en abril, pasamos a un 3.0, una disminución de 1.3, 1.2 puntos porcentuales. En ningún otro país, excepto esos 3 que te dije, tuvo una reducción tan drástica. O sea, en apenas 4 meses bajó un 30% la proyección del fondo. Wow. Entonces, veamos, aunque tenemos aquí nosotros 3, ya el fondo, o sea, con su estimación que era un poco más optimista, o tomando en cuenta la misma nuestra, pero ya revisa los fundamentos, revisa lo que está pasando en la economía y eso hace una revisión hacia la baja y es la 4ª mayor conjuntamente con Perú. Siguiente. Aquí ya es a nivel, la siguiente gráfica nos muestra en esta revisión de la proyección del Fondo Monetario cuál es el crecimiento esperado de la economía mundial, que es el siguiente gráfico, que es un 0.1 menos, de 3 a 2.9. Y a nivel de los países, a nivel mundial, la mayor desaceleración se provoca en las economías avanzadas. En las economías emergentes y desarrollo permanece más o menos igual. Entonces, la reducción viene de las economías avanzadas, que ha sido el golpe más fuerte, sobre todo toda la zona euro, por el tema del conflicto. Entonces, quería remarcar eso. Entonces,
Yéndonos a los precios, ya siguiente, porque nada más estamos repasando, yo quería también puntualizar un dato interesante que no se tocó la semana pasada, y es el tema de la meta de inflación. La meta de inflación, ¿verdad? Desde el 2012 se adoptó un esquema de meta de inflación donde las autoridades se comprometen y así la sociedad y los agentes económicos lo ven como un compromiso, ¿verdad? La inflación va a ser, y lo dijimos, ¿verdad? 4 más o menos 1. Cuando uno observa la serie histórica del 2012, que es lo que está aquí en pantalla, hasta la fecha, esa meta nunca se había incumplido excepto desde el 2020 de manera consecutiva. Todos los años se ha incumplido la meta de inflación. Y este año vamos camino también a incumplirla. Aunque estemos en 4.41, estamos al borde y todavía nos faltan 3 meses. Quería puntualizar eso, el cumplimiento de la meta de inflación. Luego quería hacer una puntualización en cuanto a los grupos. Nos vamos al slide número 18. A los grupos de productos que están creciendo más, alrededor de qué rango es el aumento, tanto el 17 como el 18, podemos ver, 17 también, el anterior. De los 17, sí. 17, ajá. Ahí se ve más. Sí. De los 384 productos que conforman la canasta, el 79%, si uno compara desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2023, 288 artículos, es decir, casi el 80%, ha crecido a 2 dígitos. Y dentro de esos 2 dígitos, en estructuras de rango, entre 10 y 20, ha crecido el 30% de la canasta. Entre 20 y 30, el 36% de la canasta. Y entre 30 en adelante, un 33% de la canasta. O sea, ahí vemos la base amplia y severa que ha sido la inflación en República Dominicana. O sea, que digamos que el 70% de la canasta ha crecido sobre el 20% en precio. Va a registrar inflación de más de 20%. Ajá, punta a punta, ajá, acumulado. Ya nos podemos seguir directamente y nos podemos ir al mercado laboral, que eso no lo tocamos, el mercado laboral. Te puedes ir al 25, ya están los chicos muy en sintonía. Ya la próxima vez que usted vuelva ya eso va a estar resuelto. Sí, no, totalmente no, lo están. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado laboral? Porque si vemos el crecimiento de la economía, ¿verdad? Al final el crecimiento de la economía es un resultado, si lo vemos de la óptica del PIB por el lado del gasto, los 2 factores de producción que se combinan, capital y trabajo. ¿Qué ha pasado con el factor trabajo? O sea, que es oferta y demanda, porque tú no creas demanda en la economía si no hay empleo. Claro, no, y quien genera el crecimiento con la mano de obra que aporta es el trabajador. Entonces, exacto. ¿Qué está pasando en ese mercado laboral ante esta coyuntura particular? Entonces, vamos a ver varios hallazgos. Primero, desde el punto de vista de la tasa de ocupación, ¿verdad? La tasa de ocupación, y siempre comparo con el prepandemia, ¿verdad? Porque ahí está el fenómeno disruptivo de la pandemia y luego lo que estamos recuperando, ¿no? Punta a punta, el último trimestre sin pandemia, que es octubre-diciembre de 2019, versus el segundo trimestre del 2023, que es lo que está publicado. La tasa de ocupación es 60.1, todavía está un punto inferior al año 2019, que era 61.5. O sea que todavía nosotros no hemos recuperado el nivel que teníamos en 2019. La tasa de ocupación, no. La tasa de ocupación. No. Incluso crecimos algo y bajamos después. Sí, no, ahí está la caída brutal. La caída, llegamos a un punto tan bajo como cuando se cerró la economía en 54, después se ha ido recuperando. Sí, pero no hemos llegado, lo que hay que recalcar aquí es que no hemos llegado a 61.5 que teníamos en 2019, antes de la pandemia. Totalmente. Y la forma en que se ha recuperado, que es otro fenómeno, no es con los mismos empleos que tú tenías, es con empleos informales. Se ha precarizado el mercado laboral. O sea, lo que recuperaste, no lo recuperaste del todo, lo hiciste en la informalidad. No era lo que tenías. Ajá, no era lo que tenías, exactamente. Entonces, eso influye en la precarización de los ingresos de los hogares. Y el aumento de la economía informal, que también va en línea. Eso es justamente, que lo que se ha recuperado más es la informalidad que lo que se destruyó. Entonces, justamente yéndonos a la informalidad, desde el punto de vista de la ocupación, cuando digo desde el punto de vista de la ocupación, es que cuando
A veces se habla de 51, 49, la informalidad. Pero cuando tú lo mides desde el punto de vista que toma en consideración en la informalidad el servicio doméstico, que aunque presta un servicio no es empresarial, por eso es un hogar y está ocupado. Cuando tomas en consideración el trabajador no remunerado porque está ocupado y genera valor agregado, y tomas en consideración los informales que están en el sector formal, entonces tomas en cuenta la informalidad en sentido amplio, completo. Entonces, esa informalidad es actualmente de un 56%. Todavía tenemos también, o sea, con un incremento de 1.2 puntos porcentuales por encima de lo que existía prepandemia. O sea, un mercado laboral que aún no acaba de recuperarse y que lo que se ha recuperado lo ha hecho en la informalidad. Otro tercer hallazgo es que el tema de los desocupados, hay que hacer las dos categorías. Los desocupados que están tocando a puerta y no consiguen trabajo, que salen todos los días de su casa a buscar trabajo, eso se llaman desocupados abiertos. Eso tienen una magnitud de los desocupados abiertos de 285,000 desocupados. Pero cuando tú tomas en consideración los desalentados, los que se cansaron de tocar puerta, tienen meses, tienen años de la pandemia y no consiguen, ya dicen, no, yo no. O sea, digamos que es una desocupación persistente. Desocupación con desaliento. Exacto. O sea, ya no voy a buscar. Porque, ya no buscan. Ajá, porque ya yo entiendo que no, pero están ahí desocupados en su casa sin generar ingresos. Entonces se llaman los desalentados. Entonces cuando yo sumo los que están tocando a puertas más los desalentados, el nivel de desocupación son de 633,051 desocupados. Claro. Que es un número mayor que lo que existía en prepandemia. 117,888 desocupados más existen en la actualidad. Es bueno que reaterricemos de nuevo. Desocupados totales. Hay desocupados que están buscando activamente empleo. Ajá. Y otros que no están buscando. Que no están buscando por diversas razones. La principal es que no encontraron empleo. Ajá. Entonces, esas son dos, porque tú puedes decir, bueno, fulano está desocupado, pero él no está buscando, no le interesa trabajar. Entonces, quizá es una medición que la gente puede entender que no impacta en la economía porque no trabaja, porque no quiere. Eso es lo que dice el dominicano, no quiere trabajar. Eso no es así. Dentro de eso, de que la gente cataloga que no quieren trabajar, no están buscando porque no han encontrado espacio en el mercado laboral. Y justamente esas razones que tú estás escribiendo, mírala aquí, ¿dónde están? En el slide 27, te dice cuáles son las razones por las que usted no busca trabajo ya, los motivos de no búsqueda. Y ahí te sale, principal motivo, se cansó de buscar. Luego le sigue, tengo responsabilidades en el hogar. Luego sigue, estoy estudiando, no me emplean por la edad, que es un tema también de discriminación en el mercado laboral. Entonces ahí están todas las razones que esgrimen los encuestados cuando se le encuesta. Pero la principal es la que señala, se cansó de buscar. Se cansó de buscar. 42.7. 42.7% de las personas, oigan eso, no está porque se cansaron de buscar trabajo. Y eso es grave. Gravísimo. Es gravísimo. Porque tú tienes ya una fuerza laboral que eso genera frustración. O sea, el individuo, malestar social, desaliento. O sea, desde el punto de vista, tú no estás, tú puedes tener una masa de jóvenes que están en sus mejores años para aportar y contribuir a la economía. Claro. Y lo tienes, lamentablemente. Alienta a la criminalidad también. Todo eso son los fenómenos que hay que buscar en esas mesas de los lunes. No, Aquí están las razones. Y la otra, que es el que impacta más en el mercado femenino, el 34.8%. Responsabilidad familiar y quehaceres del hogar. O sea, eso golpea directamente. Y por eso que tú tienes, y justamente cuando tú ves el desaliento tiene rostro de mujer. O sea, del total de los desalentados, 71,000 mujeres están en desaliento, que significa el 57% del incremento, pero ellas son 2/3 del total de los desalentados. Wow. O sea que mujeres desalentadas, 57 frente a 42. Increíble. Entonces, hay en el slide número 29 el tema de cuánto yo estoy durando para encontrar un empleo. La duración en el desempleo. Entonces se categoriza por la cantidad de los periodos de tiempo que tú duras, menos de un mes a 6 meses, y luego de 6 meses, entre 6 meses a un año, y luego más de un año. Entonces, tomando 6 meses en adelante,
esa mayor duración en la búsqueda ha incrementado 8 puntos porcentuales para colocarse en 31%. El 31% de los desocupados ya tiene entre 6 meses y más que no encuentra un empleo, que no encuentra trabajo. Entonces, eso también es otro factor de cómo está cambiando la dinámica del mercado laboral. O sea, que no solo que no hay, sino que están durando más para encontrarlo, y eso va en consonancia con el número, las personas que se cansaron de buscar. Claro, porque duran más y por eso se cansan. Exacto, tiran la toalla, lamentablemente. Un 8%. Exacto. Entonces, de los elementos que quería puntualizar, nos vamos al slide 35, donde tenemos 35, donde tenemos en el slide, aquí cuáles son los 5 rubros que están absorbiendo en términos del incremento del gasto. Recuerde que dijimos que había un desahorro corriente, ¿verdad? Que había un déficit y luego también que había un desahorro corriente, o sea, desde la misma cuenta de ingresos y gastos corrientes. Que pongan el gráfico 35, por favor. Ajá. El 35. Entonces, en estas 4 partidas, si bien se concentra en 3 partidas, como quisimos puntualizar rubros de gasto, que la población está muy pendiente de ellos, en esos 4, donde se incluye la publicidad, que no pesa tanto, pero con remuneraciones, transferencias a la CDE, el subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico y los intereses de la deuda explican el 44% del incremento del gasto del año 2022 respecto al año 2019. O sea, lo que ha crecido el gasto desde prepandemia hasta la fecha, en esas 3 partidas está la explicación. O sea que no es que aquí se está, vamos a decirlo, vamos a ayudar, vamos a decir que el incremento en esas 4 partidas, para no entrar en detalle. En detalle. Entonces, remuneración, publicidad. Remuneraciones, que son los salarios en la administración pública. Subsidio a la CDE. Publicidad y propaganda, que pasó de 5.291 millones en 2019 a 6.000 millones en 2022, y el de este año es mucho mayor, el de 2023. Sí. Y las transferencias a la CDE que pasaron, oigan esto, señores, multiplicado por 3. De 30.571 millones de pesos pasó a 97.492 millones. En 2022, el de este año había mucho más. Sobrepasó los 100.000 millones de pesos. 218%. Y los intereses de la deuda que pasaron en un incremento importantísimo también, de 134.500 millones a 184.000 millones. O sea, es un 30% de incremento, más o menos. Sí, ahí 36%. 36%. Y el resto del gasto, 370.000 millones en 2019 a 609.274 millones. 64% de variación. Entonces, hay un punto, o sea, yo quiero decir, por eso no me he focalizado en esas partidas, pero en la semana pasada tú tocaste, y en el slide 37, dijiste, pero ahí no está salud pública, y yo vine ahora y lo saqué a salud pública en el gasto en publicidad. Y si nos vamos al slide 37, nos damos cuenta que del total... Slide 37. Que del total del gasto en publicidad, salud pública apenas representa un 1.5%. ¿Ustedes saben cuánto era el presupuesto de publicidad de salud pública para este año? 142 millones. Y ahí está, eso es... ¿Y sabe cuánto gastó? 55.9 millones. ¿Sabe qué significa eso? Una caída de un 39%. Eso es, por eso que ustedes no ven publicidad ni para el dengue, ni para prevención de embarazo adolescente. Aquí está la causa. Aquí está la causa. De nada de eso. Pero sin embargo, tú tienes en contraste otros ministerios que arropan la publicidad y se llevan el 80 y tanto % del total del gasto de publicidad, que lo hablamos la semana pasada. ¿Cuál es ese ministerio? Así es. Pero tenemos que irnos a una pausa, Mercedes. No, lo vamos a decir otra vez, pero cuando volvamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Estamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de RCC Media y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Mercedes. Sí, justamente cuando analizamos el presupuesto de salud pública. Exacto, vamos a repetir esto, porque esta semana nos han dado dengue por un tubo y 7 llaves, como se dice aquí. Todos tenemos a alguien cercano con dengue. Vamos a ver ahora qué es lo que, por qué que no, ustedes no ven publicidad
de dengue, que lo dijimos en el segmento anterior, pero vamos a decirlo de nuevo. No hubo prevención. Vamos a decirlo de nuevo. Si nos colocan de nuevo el slide 37. El slide 37. Se ve claramente cómo, primeramente, no es una prioridad. O sea, la salud pública, si nos damos desde el punto de vista de la prevención, porque su presupuesto de 142.9 millones y su ejecución de apenas 55 millones es un 1.5 del total, que son 3.000 millones que se han ejecutado. O sea, de 3.000 millones de pesos. Oigan esto. 3.500 millones. Vamos a dimensionar esto. 55.6 millones en los primeros 8 meses es lo que se han ejecutado. Y que significa una disminución respecto al año pasado. O sea, menos. 39% gastamos menos en publicidad en salud pública. El año pasado, de enero a agosto, se gastaron 91.3 millones de pesos en publicidad. Y este año, 55.6 millones. ¿Por qué? Porque toda publicidad aquí se está gastando en un solo lugar. Que todos sabemos cuál es. Que todos sabemos cuál es, que es el Ministerio de la Presidencia. Vamos entonces. Sí, entonces, justamente, fuera de cámara te decía que si uno quiere analizar cuál es la prioridad que tiene un gobierno, vamos a ver a dónde asigna las partidas, porque el presupuesto al final es la expresión monetaria de la voluntad política. Exactamente. Donde lo que tú quieres que se haga, ahí tú le metes los recursos. Entonces, aquí no había voluntad política en eso, los números lo dicen. Totalmente. Así es. O sea, que por más rueda de prensa que hagan, por más cosas, la realidad es esta. La realidad es esa. Entonces, ya yéndonos rápidamente, me voy a ir ya tocamos el tema de la deuda. Recuerda que vimos lo que se ve incrementado, la deuda pública, que significaba desde la historia de la República, del surgimiento hasta el 2012, nos hemos endeudado en 25.000 millones, ¿verdad? Eso es el acumulado, el stock. En apenas 4 años hemos acumulado igual magnitud de lo que tardó Lilis, Trujillo a acumular la deuda en 4 años. O sea, en 4 años, 25.000 millones. Y eso era lo que existía como stock de deuda. Wow. Entonces, para que veamos las dimensiones. Y ya para cerrar esa parte y entrar en el presupuesto, ¿cuál es el instrumento? ¿Cómo nos estamos endeudando? ¿Con quién nos estamos endeudando? Y aquí hay un cambio también, un cambio que se ha venido dando no solamente de esta gestión, sino la pasada, que es que hemos tomado los bonos soberanos como una forma de endeudarnos rápidamente y sin rendición de cuenta. Entonces, tú tienes que la composición de los bonos soberanos en el año 2012 del total de los instrumentos de deuda, o con quién yo me endeudé, si con multilaterales, bilaterales, comerciales, representaba un 26%. ¿Sabes cuánto representa ahora? 78%. O sea, se ha triplicado. Se ha triplicado. O sea, ya es rápidamente, vámonos al mercado, colocamos bonos, y luego entonces tú tienes 3 aspectos negativos de este tipo de endeudamiento. Primeramente, es más costoso. La forma de endeudarte con bonos soberanos es más costoso que tú te vas con un multilateral. Y no está sujeto a ninguna meta ni a nada. Justamente. No hay supervisión. Ese es el slide 54. Justamente lo que señala 54. José. No hay disciplina fiscal porque tú no tienes que rendirle cuenta a nadie, porque simplemente es entregarle los intereses a los inversionistas. El inversionista no se preocupa si tú lo gastaste en gasto de capital o gasto corriente, como está ocurriendo ahora. Exacto. Porque no está supervisando. Mientras que si tú concertas un préstamo con Banco Mundial, va a ver en qué tú lo estás gastando, en la obra, en el puente que tú te va a fijar parámetros. Y te va a fijar parámetros y va a haber una evaluación. Y luego entonces la deuda externa se convierte en una deuda eterna, porque tú la vas pateando para el siguiente gobierno. Bono con otro bono. Con otro bono te va haciendo el rollover. Entonces, quería hacer el cierre ahí de esta parte. Y luego nos vamos ahora al presupuesto del 2024. Vamos ahora que es el otro documento. Entonces, perfecto. Mercedes, a grandes rasgos, y ya que estamos hablando de deuda, ¿cuál es, o sea, cómo está ese tema en el presupuesto de 2024? Lo vamos a ver. ¿Cómo va la deuda con relación a este año? Y
a los años anteriores. ¿Cómo se incrementa, vamos a ver todos los componentes desde, vamos a comenzar desde cuando se inicia la formulación del presupuesto, ¿verdad? Sí. Tú parte de cuáles serían los lineamientos o los pilares, vamos ahí, justamente el equipo lo está ahí colocando en pantalla. Sí. Tú defines cuáles son tus ejes prioritarios, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas públicas que tú quieres enfatizar? Entonces, el primer, podríamos decir, planteamiento, antes de formular, es qué yo quiero como gobierno enfatizar en este presupuesto de este año, cuáles son los problemas de política pública que yo voy a atender, que son los más demandantes de la ciudadanía. Entonces, tú defines tus prioridades. Generalmente, esas prioridades eran 3, 4. Aquí ha habido una innovación, vamos a decirlo así, y son 10. 10 prioridades. 10 prioridades. Cuando tú tienes muchas prioridades, sí, no se vuelven prioridades. No se vuelven prioridades. Entonces, eso es una primera observación que quería hacer. Si todo es prioridad, nada de prioridad. Sí. Otra segunda observación es que prioridades que existían antes y que todavía son sentidas por la población salen del foco. ¿Cuáles salen del foco? Seguridad alimentaria, como si ya hubiésemos subsanado ese problema, ya no es prioridad. Con una inflación tan persistente en los alimentos. Exacto. El impulso a la producción agrícola y apoyo a la municipalidad y cohesión territorial también sale del escenario y entran otros. Y llama la atención que uno de los pilares que entra es administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. O sea, la palabra transparente ha sido como la palabra clave. Sí. Nunca había estado como pilar. Y ahora entra entra como pilar en el 2024. Entonces quería hacer esas 3 puntualizaciones. Siguiente, vámonos a los supuestos ahora. Cuando se formule el presupuesto, ¿verdad? Definimos los pilares, entonces vamos a ver sobre qué base en términos macroeconómicos yo formulo el presupuesto. Y aquí entran variables clave en esta formulación. Y se parte del marco macroeconómico que se formula de manera conjunta el Banco Central con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda. Se sientan en una mesa y en función del comportamiento, lo que se espera a nivel internacional y las proyecciones, sus modelos, define cuáles son las proyecciones para el próximo año de variables claves como crecimiento económico, que te da la base imponible de todos los impuestos y que te impacta en las recaudaciones, la inflación. O sea, se está proyectando un crecimiento de 4.75%. 4.75%. Cuando este año no vamos a llegar a 3. Exacto. Y ahí nos resulta más cómodo porque la base de comparación hay un efecto rebote para alcanzar el 4.75, pero sin embargo vamos a ver cómo está. Vimos que a nivel mundial lo que proyecta el fondo es 2.3. O sea, estaríamos quedando un poco por encima de la media mundial. De la media mundial. El tipo de cambio se espera que sea el tipo de cambio promedio de 60.25, el barril de petróleo en 81.50, que ya se coloca, la proyección está por debajo de lo que está ocurriendo ya, la proyección, ya son supuestos optimistas. El barril está desde el punto de vista la onza Troy de oro y el precio del ferroníquel, 2016 y 128.75 que son los minerales de principal exportación de República Dominicana. Sí, que te afectan desde el punto de vista de las recaudaciones, sobre todo el tema del oro para la barricol. Sí. Entonces, en el siguiente, esos son los supuestos macroeconómicos. Pero Barrick ya avanzó unos impuestos este año, ¿verdad? Sí, ahí tanto con ¿recuerda cuando se formuló el presupuesto del 2021? 2020. El complementario, sí, cuando llegó esta administración. Se hizo un acuerdo que nadie lo conoció, en qué consistió. Ni cuánto costó. Ni cuáles fueron las condiciones del avance. O sea, supone que tú no avanzas por avanzar. Claro. Y a cambio de alguna ventaja. A cambio de alguna ventaja. O sea, no se supo cuáles fueron y en este nuevo... Pero vimos que el sector financiero también avanzó. Hizo unos avances. Eso fue este mismo año. Este mismo año, sí. Se ha estado, como que dice, con el sombrero recogiendo. Y lo que llama la atención es que teniendo recursos, sí, en depósito. ¿Cómo tú sales a buscar dinero? A buscar dinero cuando tú tienes
300 y tantos mil millones. Que un avance es una deuda. Claro. Es creando deuda, porque tú estás tomando comprometiendo impuestos futuros. Exactamente. Así es. Exactamente. Entonces, aquí en el slide siguiente, estamos presentando, después de los supuestos, cómo los supuestos son excesivamente, si tú comparas la coyuntura actual con lo que se estimó para el 2023, excesivamente optimista. Un crecimiento económico que va por 1.5 y se estimó que era 3%, una inflación que a nivel con diciembre 4.75, pero la promedio 4, un tipo de cambio que también quedó por debajo, porque ya supera el tipo de cambio actual con 58 por 1 la compra, y lo mismo con los precios del petróleo, también se queda por debajo. Entonces, lo comentamos la semana pasada, ¿qué significa cuando tú elaboras un presupuesto optimista? Que tú te estás engañando, porque entonces tomas decisiones subóptimas y no vas a la magnitud del problema que tienes o que te vas a enfrentar. O que se hace con la intención de hacer un complementario más ajustado a la realidad. Más ajustado a la realidad. Entonces, eso ha sido una constante en los 3 años de los supuestos optimistas. Entonces, en la siguiente, nos vamos a ver el tema de la rigidez del presupuesto. El tema de los márgenes de maniobra que tiene el presupuesto, que es el slide que tiene el número 6. Ajá. Exacto. Aquí ponemos en dos barras, en el lado izquierdo los ingresos y la fuente de financiamiento. O sea, tomamos todo lo que se ingresa, no importa que sea a través de fuente financiera o a través de otros ingresos propios, ¿verdad? Todo lo que me va a ingresar. Y en el otro lado pongo, en la otra barra, todos los gastos. Entonces, primero yo hago la medición. Mis ingresos propios, los corrientes, podría ser un primer corte. ¿Hasta dónde me alcanza los corrientes? Lo que yo sé que cuento. Sí. Los ingresos de capital, tengo que vender un activo. ¿Hasta dónde alcanza? Los corrientes son los impuestos, los ingresos ordinarios del Estado. Exacto, con su poder coercitivo que puede recaudar. Y luego entonces, paso la raya y entonces tomo en consideración de que solamente me permite cubrir el 76.8% de las erogaciones. O sea que el 24% yo tengo que buscarlo en otras fuentes. Financieras. Ahí tengo que buscar endeudarme. O sea, para yo cubrir parte de la operatividad del Estado y poder invertir, tengo que endeudarme. Vamos a decirlo más crudo. 1 de cada 4 pesos que el Estado gasta para su operatividad cotidiana, o sea, lo que trasládelo a su casa, para el diario. Para lo que usted gasta diario, 1 de cada 4 pesos usted tiene que salir a buscarlo prestado. Así es. Eso es. En términos concretos. Usted gana 3, usted produce 3 y gasta 4. Así es. Excelente la explicación. Entonces, en la siguiente, podemos ver, y traigo aquí a colación que me he sensibilizado con un grupo de jóvenes que han tomado la delantera en este tema que nos atañe a todos los asalariados. Cuando uno mira la política de ingresos, se repite, porque esto no es nuevo. Ahí se ven las medidas que se van a adoptar, pero una medida que llama la atención y la pongo en rojo porque nos afecta a todo lo que estamos aquí en la mesa es la no indexación del ajuste por inflación. Del ajuste por inflación. O sea, y para mí tiene un tema legal, un tema social, un tema económico, un tema de solidaridad entre del Estado con los que menos tienen en medio de una crisis. Y podríamos decir, del 2017 hasta la fecha, ya llevamos alrededor de 6 años consecutivos sin indexarlo, el salario mínimo. Entonces, ¿qué significa eso? En términos de impacto, ¿a cuántos trabajadores yo estoy, podríamos decir, desde el punto de vista penalizando? Le estoy cobrando un impuesto, porque hay que vamos a decir que indexar. Hay un monto de su salario que es exento de impuestos, o sea, no le cobran ni un centavo. Que lo estableció el Código Tributario, que tiene jerarquía por encima de la ley de presupuesto. Desde el 1992, Código Tributario, Ley 1192. Hay una base de salario que es exonerada de impuestos. Entonces, hay un mecanismo que se llama
indexación, que es aplicarle la inflación e ir subiendo a medida que va la inflación, para que ese monto sea mayor. Así es. Y refleje el objetivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Desde el año 2017, eso no se aplica. Dicho en otras palabras, el monto exonerado del 2024, porque así está presupuestado aquí, es el mismo que en 2017. ¿Y qué significa eso para su bolsillo? Que el Estado le está dejando de otorgar a usted 15,000 millones. Exacto, le está cobrando impuestos por 15,000 millones que le corresponden por ley al trabajador. Exacto. ¿Y a quién se le está cobrando? Que eso es lo que todavía en términos sociales. A la clase media. A la clase media y la clase baja, a la base de la pirámide, los que ganan menos. O sea, estamos en la base de la pirámide, de 34,000 en adelante, que todavía estamos en quintil 1, quintil 2. Y tú vas penalizando los que siguen, porque entonces, como una escalera, como el sistema es progresivo, los impuestos, a ti te tocaría quizás una tasa de un 15 y tú aplicándote un 20 porque tú subiste, como no te indexaron, tú tienes, te están grabando con un mayor tasa impositiva. A mí lo que me sorprende es que la gente no, bueno, como no se lo dicen, porque esos 7,000 millones de pesos de publicidad tienen ese uno de los objetivos. La gente no protesta por eso. No, y aquí hay un tema ya, y volvemos a cómo, desde el punto de vista, se están dando estos cambios en la sociedad. ¿Tú no tienes quien lo defienda a los trabajadores? Lamentablemente, no. Los sindicalistas están pensionados por el gobierno. No, y ninguno habla de eso. Ninguno habla de ese tema, ¿por qué no? Porque están pensionados por el gobierno. Claro. ¿Cómo lo van a decir? Que es un aumento de impuestos, básicamente. Es un impuesto que tú no debes pagar. Ajá. Sí. Y estamos hablando de cifras no menores. No, y eso de las pensiones, bueno, de eso se puede hacer un programa aquí. De las pensiones por decreto que se han dado aquí. De lo que están llamados a defender a los trabajadores. Y no una fiesta de pensiones. Miles de pensiones. No, en las estadísticas se ve un crecimiento acelerado que se multiplica por 2 y por 3. Esos números yo les doy seguimiento también. Son miles de pensiones que se han dado aquí en estos últimos 3 años. Miles. Entonces vamos a pasar a entrar en materia de cuál es la presión fiscal del presupuesto. Es 15.4%, que cuando lo comparo con el reformulado significa una reducción de 0.6%. Pero no solamente el quantum, siempre vamos a ver de dónde va a provenir esos ingresos. ¿Quién va a pagar al final? Desde el punto de vista de los empresarios, los asalariados, desde el punto de vista si son impuestos directos, indirectos, y recae básicamente de ese aumento, que es de 5% los ingresos, 4 puntos de ese aumento, o sea, casi el 80% proviene de impuestos indirectos, y TEBIS, bebidas alcohólicas, los derivados del petróleo, que al final lo paga proporcionalmente más el que más consume, que es los quintiles más bajos. Claro. O sea, nos damos cuenta de la regresividad del presupuesto. Mercedes, ¿Descansa más? Nos queda un minuto. Yo quiero que tú me digas así rápidamente, ¿cuánto vamos a tomar prestado el año que viene? Sí, en un minuto. Aquí está el dato. O sea, se terminó completamente. Sí, ya. Ya. En un minuto lo que nos queda. Bueno, aquí está la necesidad de financiamiento. Realmente estaba el análisis mucho más completo, pero obviamente el tiempo es corto en televisión. Con la autorización tuya, vamos a ver si lo subimos en las redes sociales, el documento entero, para que la gente lo vea. Sí, de eso lo podemos hablar. Sí. ¿En cuánto nos vamos a endeudar? 344,980 millones. 344,980 millones de pesos son las necesidades brutas de financiamiento, de los cuales 231,000 millones va para financiar el déficit y 113,000 millones va para pagar amortización de deuda. Perdón, 231,000 millones para financiar el déficit. El déficit, de entrada. 113,000 millones para pagar aplicaciones financieras, para pagar la amortización de la deuda. Y 113,000 millones para aplicaciones financieras, de los cuales amortización 88,000 millones y disminución de pasivos de corto plazo 21,000 millones. O sea, fundamentalmente es el grueso para financiar el déficit. Bueno, si ustedes quieren ver todos esos gráficos, Mercedes lo publica en su cuenta de Twitter. La pueden seguir, yo la sigo y ahí veo todo esto que está aquí.
Ella lo va publicando uno por uno, a veces de dos en dos, pero todos esos gráficos están publicados ahí. Así que, Mercedes, tú tienes que volver a este programa, porque de verdad que se nos quedaron muchísimas cosas. Bueno, se quedó el mismo porcentaje que la vez anterior de la coyuntura, ahora se quedó lo mismo para el tema de presupuesto. Así es. Pero bueno. Quedamos con el compromiso de volver otra vez. Exacto. Sí. Nada, y agradecerte de nuevo y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.